buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el cual estéis visualizando este nuevo vídeo del canal de Acupuntura Científica. Hoy vamos a hacer un vídeo sobre acupuntura científica con todas las de la ley. Para ello voy a utilizar un texto que tengo aquí delante de mi ordenador y yo lo voy a leer palabra por palabra, extraído del libro Acupuntura, Inflamación y Conducta. Este libro científico de acupuntura científica creo que es muy útil para que el acupuntor entienda cómo puede utilizarse también la acupuntura para modular la conducta, pero modulando el proceso inflamatorio crónico que va a generar de alguna forma una neuroinflamación que va a modular la conducta, haciendo que el paciente se encuentre deprimido, se encuentre triste, apático, sin líbido. Y no tiene nada que ver con la depresión, compañeros, lo que tiene que ver es con un proceso inflamatorio. Y luego también os voy a leer un texto de este libro sobre el factor de crecimiento, ¿no?, cerebral, el famoso BDNF, el factor de crecimiento cerebral. ¿Cómo podemos mejorarlo o cómo podemos modularlo con acupuntura? Creo que va a ser muy interesante que lean este libro, pero bueno, les voy a hacer una lectura de algunas partes del libro que a todos les puedan interesar. El que quiera el libro no hay ningún problema, lo pueden encontrar en Amazon. Ponen Juan Pablo Moltó Ripoll y lo tienen en formato Kindle o en formato digital, en formato libro. O pueden entrar en www.psiconeuroacupuntura.com y lo pueden comprar en la tienda del Instituto Español de Acupuntura Científica. En España lo mandamos por correo, no hay ningún problema. Si os interesa, podéis mandarme cualquier WhatsApp a más 34 607 86 10 99. Vamos a ello. Vamos a hablar, como hemos dicho, del factor de crecimiento cerebral, el famoso BDNF, y cómo la acupuntura de alguna forma puede ayudarnos a estimularlo. Para ello os voy a leer el texto, en concreto la parte 9.1, capítulo 9, punto 6, perdón, no punto 1. Bien, vamos allá. Como hemos visto, ¿no?, la inflamación crónica puede afectar ciertas zonas del cerebro, no solo modulando la conducta, sino también disminuyendo la cantidad de neuronas, sobre todo en el hipocampo, que el hipocampo es muy importante porque tiene que ver con la memoria, ¿no? Esto en neurocranioacupuntura aprendemos a cómo estimularlo, ¿no? Y también disminuye el número de neuronas en la corteza prefrontal, muy importante para mantener un proceso cognitivo adecuado. Bueno, si intervenimos a este nivel, es decir, revirtiendo o disminuyendo la muerte celular o previniendo la destrucción, ¿no?, de ese tejido, conseguiremos modificar de alguna forma o indirectamente también la conducta. Es decir, si nuestras neuronas disminuyen, vamos a tener unas consecuencias en la conducta, ¿no? Nuestra conducta va a estar repercutida directamente, correlacionalmente con esa pérdida de memorias, por ejemplo, con la memoria. Ahora, si yo consigo revertir esta destrucción y puedo incluso aumentarla, evidentemente también voy a modificar la conducta, la memoria, el estado apático. Claro, este trabajo, recuerden que habla de la depresión, ¿ok?, de la conducta, sobre todo en la depresión, porque la inflamación actúa como factor, ¿vale?, de lesión, ¿no?, a nivel de la parenquima cerebral. Bueno, para ello vamos a presentar el trabajo de Minh-Hong Nam, es en el cual me voy sobre todo a basar. Vamos a usar un metaanálisis realizado por el autor, Minh-Hong Nam, que hace un análisis, ¿no?, un metaanálisis de diferentes artículos y demuestra el efecto de la acupuntura en la neurogénesis en sujetos adultos. La mayoría de los artículos publicados demostraron que la estimulación de la acupuntura aumenta la proliferación celular y la diferenciación neuronal en el cerebro.
Se concluye diciendo que se debe realizar estudios adicionales de buena calidad para garantizar este efecto. Queda claro que el efecto se debe al poder de la acupuntura en la estimulación de los factores de crecimiento cerebral. Ahora bien, los mecanismos por los cuales esto sucede no están muy bien claro, ¿no? Según el autor. Sin embargo, creo, y es aquí donde mi trabajo, el trabajo que yo hago en este libro, pues gracias a las ideas de Min Hong, más las ideas de la investigación en inflamación, podemos hablar de la correlación directa entre la acupuntura y la neurogénesis, ¿no? El equipo de Min examinó los estudios sobre el efecto de la estimulación en varios puntos de acupuntura para la neurogénesis, en concreto el 36 de estómago y el 20 tumor. Los mecanismos sugeridos también se discuten en su trabajo. Entre sus hipótesis incluyen la regulación positiva del factor neurotrófico derivado del cerebro, el factor neurotrófico derivado de la línea celular glial, el factor de crecimiento del fibroblástico básico y el neuropéptido Y, ¿no? Bueno, esto es lo que hacen esos dos puntos, el 36 de estómago y el 20 de Dumay. Imaginaros, ¿no?, sobre qué factores de crecimiento actúan, ¿no? Eso es muy interesante. En neurociencia siempre se pensó que la regulación del sistema nervioso central era un imposible, sobre todo en la edad adulta. Sin embargo, fue a partir de los primeros estudios, allá por el año 1965, gracias a los trabajos de Ackman y Das, esta idea está empezando a variar, ¿vale? Por ejemplo, sabemos que después de un accidente cerebrovascular se puede regenerar el hipocampo. Bien. Y por otro lado, como sabemos, las zonas del hipocampo son muy dañadas por el estrés, sobre todo por los glucocorticoides y factores inflamatorios, sobre todo por una activación del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, que tiene que ver con una activación crónica del exceso de IAN de hígado y del exceso de IAN de corazón, de una forma crónica. Por lo tanto, ahí ya vamos a saber los acupuntores cómo mejorar la neuroplasticidad, siempre controlando los factores YAN, porque los factores YAN en exceso de alguna forma van a producir una inflamación crónica al final que va a perjudicar la parénquima cerebral. Bueno, en los trabajos de Sapolsky se señalan que en los primates el estrés generador de grandes cantidades de glucocorticoides afectan directamente al volumen del hipocampo y de la corteza prefrontal. El descubrimiento de la neurogénesis en adultos aumenta las expectativas del poder intrínseco que va a tener nuestro cerebro. Es decir, hoy sabemos que nuestro cerebro se puede regenerar, puede generar nuevas conexiones e incluso en algunas zonas, como por ejemplo del hipocampo, del bulbo olfatorio, va a poder generar nuevas neuronas, o sea, no nuevas conexiones, sino nuevas neuronas. Y esto es muy interesante porque nos abre un campo maravilloso para la neurorehabilitación. Bueno, ahora tendríamos que preguntarnos si la acupuntura puede mejorar estas funciones fisiológicas ahora descubiertas en el cerebro. Por ejemplo, en neuropsicología hay 3 trabajos que señalan esta posibilidad. Se informa que algunas intervenciones que incluyen un ambiente enriquecido y el ejercicio prueben la neurogénesis en adultos, y además de estas, la acupuntura está considerada como una terapia eficaz para la neurogénesis. Hostia, esto es muy interesante. El tratamiento con acupuntura ha sido durante mucho tiempo una terapia básica para los trastornos neurológicos. Hoy en día muchos investigadores han trabajado en determinar la efectividad de sus acciones a través de la tecnología. Sin embargo, en este camino hay mucho que hacer. Las evidencias son pobres y hay que trabajar mucho en ello. Bueno, hoy se sabe que la neurogénesis se manifiesta en varias zonas del cerebro, no en todas, sino en varias. La primera, la zona subgranular en el giro dentado del hipocampo. La zona subventricular de los ventrículos laterales. El neocorte, sobre todo en la zona frontal. La amígdala, el estriado y la sustancia negra. Estas son zonas muy indicadas para la neurogénesis, ¿no? Bueno, esto es así porque las células progenitoras se pueden encontrar en estas áreas. Estas células tienen potencial para la diferenciación de neuronas, astrocitos sobre todo y oligodendrocitos. Bien, un segundito. Perfecto. A ver, ¿qué pasa aquí? Y oligodendrocitos. Y también pueden sufrir una división celular para la autorrenovación, manteniendo el potencial de las células madre. Las neuronas recién generadas tienen funciones normales dependiendo de la especialización.
¿Ok? Eso es muy interesante. Una de las cosas que sabemos hoy en día es que el exceso de glucocorticoides y los niveles altos de ciertas citoquinas por estrés crónico pueden afectar el factor de crecimiento cerebral, el BDNF. Y las zonas más afectadas van a ser siempre el hipocampo, que es justo el que más actividad tiene con respecto a estas neuronas madre. La proliferación y diferenciación celular de la DG es responsable de la neurogénesis general en el hipocampo, porque solamente estas neuronas continúan desarrollándose hasta la edad adulta. Entre las formaciones del hipocampo, las células madre, ¿no?, de estas zonas migran hacia la capa celular granular del hipocampo, donde se diferencian en células granulares dentadas. Estas mismas células predominantemente migran al bulbo olfatorio a través de la corriente migratoria rostral y se diferencian en interneuronas locales, mientras que la neurogénesis del hipocampo ocurre solamente en el hipocampo. Ahora, la pregunta obvia es, ¿qué puntos de acupuntura podrían mejorar la neurogénesis? Bueno, en medicina china, desde hace tiempo se viene usando la acupuntura para tratar enfermedades mentales. Lo más significativo de estos estudios es que señalan que la acupuntura puede generar neurogénesis en adulto. Hay varios puntos que han sido muy estudiados y presentan evidencia en este sentido. Empezamos con ellos. El primero, 36 de estómago. Por supuesto, Susani. Ese que no falte. 20 Dumai, Bajuy. Otro de los famosos. 6 Maestro Corazón. Otro de los famosos. 7 hígado, 17 vasoconcepción, 12 renmai, 6 renmai, 10 pulmón, 11 hígado, 4 renmai, 24 renmai, 16 tumai, 8 renmai. Esto se ha visto también tanto en acupuntura manual como en electroacupuntura. Bien, sin embargo, los más útiles siempre han sido el 36 de estómago y el 20 Dumai. Bueno, compañeros, pues espero que de alguna manera esta visión de la neurogénesis despierte el interés en, de alguna forma, entender cómo la acupuntura científica puede abrirnos campos tan interesantes como la neurorehabilitación, la neuroregeneración, etc. De este fin de semana, en concreto este viernes, mañana que será día 21 de agosto, vamos a hacer nuestra masterclass de neurocraneoacupuntura y rehabilitación neurológica. Esto que hemos hablado tiene mucho que ver con lo que hablaremos mañana. También tenemos fármacos como los neuromoduladores, los factores de crecimiento con lisados de bajo peso molecular. Sobre esto os presentaré un libro en breves sobre la combinación entre acupuntura y factores de crecimiento a través de péptidos de bajo peso molecular o lo que nosotros llamamos hidrolizados o lisados. Eso va a ser muy interesante, lo que pasa es que no os quiero hablar ahora de ello porque os voy a presentar un libro, yo creo que en la semana que viene ya lo tenemos terminado. Así que, compañeros, espero que les haya gustado este capítulo de neurogénesis y acupuntura. Les veo en el siguiente capítulo. Un abrazo a todos y seguimos caminando.